si habías hecho algún esfuerzo para que esto ocurriera, pero tampoco no tanto como se ha dicho. Naturalmente los jugadores de fútbol que son famosos, ya sabes cómo son las mujeres, les gusta estar con gente conocida, seguramente tú también tendrás tus mujeres que te esperarán a la salida de aquí de la radio. No, el ladrón cree que todos son de su condición. No, porque yo conozco a muchos locutores buenos como tú y siempre tienen admiradoras, eso es lógico. Tú eres un hombre sano, bien parecido, agradable, usted, señor Gustavo, no me venga dando la vuelta. No te doy la vuelta, te contesto simplemente. Sí, con ese aire de galán, esos ojos azules y tal, todo esto contribuye. No ¿de qué manera? Sí, hombre, pero no olvides que tengo 78 años. Sí, hombre, sí, pero lo va pregonando por ahí. Pero también pero se nota. Pero también tuvo 68 y 58 y se llevó su parte. Sí. ¿O dejó su parte para que se la llevara otro? Todos nos hemos llevado la nuestra, cada uno la suya y cada uno que la guarde para sí mismo. Y Dios con todos. Exactamente. Dios con todos, tú lo has dicho. ¿Y de dónde le viene la afición al flamenco? Pues la afición al flamenco me viene de cuando yo tenía 9 años. Mi padre, que en paz descanse, que era un alto empleado de la CAMSA de Hospitalet de Llobregat, cuando acabó la guerra, desdichada guerra de aquí de España, lo trasladaron a la factoría de la CAMSA de Sevilla. Y allá que nos fuimos todos. En vez de ir mi padre solo, pues mi padre quiso llamar a la mujer y a sus hijos. Y allí en Sevilla, sin darme cuenta, una vez oyendo flamenco, me encontré que eran las 3 de la tarde, yo no había ido a casa escuchando cantar a un cantador, un flamenco que me embrujó y se me metió en la sangre. Y el flamenco, cuando se mete en la sangre, es muy peligroso. Quizá más peligroso que esas mujeres que hablabas tú antes. Claro. Así hizo amigos con el Príncipe Gitano, se sabe sus canciones, porque era esto un flamenco, y es un flamenco, pero es un flamenco que yo respeto y me gustaba oírlo de vez en cuando, pero no ese es el flamenco que a mí me gusta. A mí me gusta el cante hondo, que tú como andaluz sabes lo que es. Manolo Caracol. Me gustaba mucho Manolo Caracol, muchísimo, en paz descanse. Me gustaban cantadores como muchos cantadores de estilo de Manolo Caracol, claro, no. Mairena, me gustaba, en fin, gente de cante grande y hondo. Con Manolo Caracol incluso compartió novia, en algunos momentos se la repartía. Nunca he compartido novia con nadie. Tuvimos el mismo gusto, pero no compartimos nunca nada. Él había estado con una señora viviendo, que dio la casualidad, el destino nos llevó después a conocernos, que fue Lola Flores, doña Lola Flores, la llamo yo porque era una gran señora del cante y de la vida. Y cosas de la vida me llevaron a conocer a Manolo Caracol, gran persona y extraordinario cantador. A mí Manolo Caracol me ha cantado en pequeño comité y he de decir que me han saltado las lágrimas y me he puesto como un león oyéndole cantar. Y ahora cuando de repente tiene dos gemelos, dos mellizos que tiene, son gemelos, mellizos gemelos, ¿no? Dice que son mellizos. Bueno, son igual que el padre. Los gemelos creo que son de la misma placenta y los mellizos son de distinta flamenca, de distinta placenta. Digo, ¿y ahora qué se siente cuando ve que ellos han cumplido ya 50 tacos? Sí, hace unos días. Pero no han madurado, ellos no han madurado todavía, ¿no? No, gracias a Dios no. Los encuentro cuando estoy con ellos, que ahora no puedo estar al tiempo que quisiera, los veo como si tuvieran 14 años. Tienen la cabeza muy limpia, muy sana, y son como 2 niños. Estoy muy orgulloso de ellos y de los otros 2 que tengo. ¿Y luego qué pasó con él? Fue entrenador de fútbol y aquello no le debería acabar mucho. Estuvo poco tiempo entrenador. No, 7 u 8 años. Estrenó algún equipo de fuera también, ¿no? Sí, estuve en Pontevedra, estuve en Argentina, estuve en México, estuve... Se me olvida. En algún país de por aquí del este, ¿no?
Sí, en algún país de Elche. Del este, de por aquí europeo. No, en el europeo no, estuve en ¿No? América. Bueno. Y luego los toros desde la barrera ya no se veían lo mismo que desde la plaza. No, muy distinto todo. Sí, ¿no? Cambia todo. Yo he sido un buen jugador de fútbol, pero distinto entrenador. El entrenador es un oficio muy, muy difícil. Yo admiro mucho a esta gente que entrena por la paciencia, por la constancia, por los reveses que tienen, que son de admirar. Es muy difícil ser entrenador, porque la gente, el espectador, va al fútbol y lo ve a su manera. Y el fútbol es completamente distinto regularmente a lo que lo ve la gente. Más complicado de lo que parece. Es una lucha de 11 contra 11, la pelota redonda va de un lado para otro. Ocurren muchas cosas a veces. De todas maneras, si se le ha tildado a usted de algo, ha sido de ser amigo de sus amigos. Sí. Con sus amigos se corría unas juergas que tenían que tener como mínimo 28 o 30 horas, ¿no? O sea, aquello de salir a tomar una copa, no, vamos a salir un rato. Ha habido de todo. Pero te agradezco que me hayas dicho que era muy amigo de mis amigos. Siempre se le ha tildado de eso, de ser amigo de sus amigos hasta el final. Eso me ha llevado algunas veces a algunas desilusiones también. Pero porque se hizo amigo de que luego no hacía honor a esa amistad. Posiblemente. Pero olvido pronto estas cosas. Claro, es bueno olvidar. Tengo la gran satisfacción y orgullo de tener unos amigos de cuando yo tenía 16, 17, 20 años, que cuando los encuentro por la calle, lloro con ellos y me abrazo con ellos y me acuerdo todos los días de ellos. ¿Y con Kubala qué sentía? ¿Que había un feeling especial? Kubala es una persona extraordinaria, ha sido una persona extraordinaria. Nos unió muchas cosas. En la vida hay muchas cosas que unen. El salir de noche, por ejemplo, une mucho. El salir de día, en plan constructivo también. El trabajar juntos también. El defender unos colores de fútbol en un campo, jugándote la pierna también. El que cuando uno tiene necesidades el otro venga a ayudarte y te emplea la frase que necesitas escuchar. Todas esas cosas hacen que uno quiera a otra persona. Y con Kubala, que era un hombre privilegiado en cuanto a bondad, con sus defectos, como es lógico, me unía una amistad entrañable, porque yo lo consideraba como un niño, pero un niño bueno y sano. ¿Y usted que ha jugado en los dos campos, en el propio y en el contrario, qué se siente más, cuando te traiciona un amigo o cuando te traiciona una mujer? Seguro que por lo menos cuando traicionas a un amigo. Para mí la amistad es lo más sagrado del mundo. El amor también, hay que ser fiel. Los que no hemos sido fieles alguna vez, lo llevamos arrastrando toda la vida. Es como una cruz, ¿no? Como una cruz, exactamente. ¿A usted le echaron penitencia? Sí, todavía la estoy pagando. Y creo que mientras esté en la tierra aquí, la seguiré pagando, pero con mucha satisfacción. Un día leí un libro de Vizcaíno Casas, ¿lo ha leído usted? No, si no me dices cuál. Un libro que se llama Anécdotas del cine español. No. Dice, el libro decía que era usted un caballero y tal, y que en un momento de su vida paró y dijo harto, y ya está bien. A partir de ahora voy a ser honrado, me voy a dedicar solamente a una mujer que ya he conocido y tal, y llama a esta amiga suya, Lola Flores, nada más que para que me diga sí o no, si es verdad, porque me quedé un poco intrigado al leer aquello, ¿no? Dice que usted llamó a Lola Flores y le dijo, oye, ya se acabaste el broking, yo a partir de ahora dejo de ser golfo, que lo había sido un poco hasta entonces. Sí. Y ella, que se puso muy triste, le citó a algún sitio donde alguna vez se habían visto, no sé si fue en un hotel o no sé qué, y le dijo, espérate aquí. Y la mujer entró al baño, salió desnuda, y en los pelos del pubis llevaba un lazo negro, muestra del amor que se perdía. Nada más que, dígame, ¿es verdad o es mentira eso? Porque de verdad que suena un poco... Está documentado, ¿eh? Con razón, comprendo ahora que te hayas abierto camino de esta manera y has hecho un camino tan largo en tu carrera y que tengas la popularidad, la profesionalidad que tienes, porque tienes mucha razón en lo que has dicho, no exactamente, pero más o menos esto. Esto es algo que así, contado de esta manera, parece una anécdota más o menos sin motivo, sin motivación, y una anécdota
tipo andaluz, que ocurren muchas cosas, etc.